Muy buen día, bienvenidos a Desde Otra Óptica, aquí en el Pregonero TV. Nuevamente el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre. Lo hemos titulado De una ilusión porque acuérdense ustedes que Ecopetrol había dicho que este era el proyecto más ambicioso para Barranca Bermeja, como quiera que Ecopetrol colocó tengo entendido que más de 6.000 millones de pesos para esta obra, que hoy se encuentra, o mejor, sigue paralizada y con riesgo de desmoronarse. Precisamente hemos invitado a Raúl Barbarrueda, él es veedor de la PETAR, pero entre otras cosas, gracias a una acción judicial, eh, por fin la alcaldía y las otras entidades que quedaron contempladas ahí dentro de esa acción judicial hicieron un recorrido por la PETAR, una obra que sigue, una obra que dejó de ejecutarse hace rato. Pero que para entrar en materia, vamos primero a presentar a Raúl Barba, el veedor de la PETAR. Raúl, bienvenido. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Saludo a tu audiencia y a los que se conectan para ver sus espacios informativos. Bien, a ver, fue una acción de tutela que obligó prácticamente a la alcaldía a recorrer y a darle información en relación a qué es lo que pasaba con la PETAR. Sí, Daniel, efectivamente el año pasado, por allá en el mes de septiembre, nosotros interpusimos un escrito de petición como veeduría, se llama Veeduría Lupa Ciudadana. Hay que hacer la salvedad que nosotros llevamos más o menos 4 años haciéndole seguimiento al proyecto como veeduría, quizás no con el la publicidad que otros hacen veeduría, pero pues venimos haciendo un ejercicio bastante constructivo, no solamente de crítica, y solicitamos, se nos estaba finalizando el periodo de vigencia de la veeduría en ese momento y queríamos asistir a una reunión de seguimiento y una visita a obra. En su momento no nos respondieron, esperamos casi que 6 meses, nunca hubo respuesta y pues no soy de los que suele usar la tutela ante cualquier solicitud de petición no contestada, pero pues debido a la urgencia del proyecto, la demora de más de 6 meses, tuvimos que interponer esa acción de tutela. El juez protegió nuestro derecho a la petición y pues los obligó literalmente, como tú lo dices, a atender nuestro llamado, a convocar a los aliados con la participación del Ministerio Público, Personería y Procuraduría con el fin de validar el estado actual del proyecto. ¿En qué porcentaje y en qué condición? Porque esa es una foto de la obra que está en ejecución Sí, y nos señores. parece preocupante, la vemos inundada. ¿En qué porcentaje y en qué condición se encuentra? Y, por ejemplo, esa foto, ¿a qué obra se refiere? La obra en su totalidad está en un porcentaje de 64%, lo que nos informó. Recordemos que el contrato de construcción llevaba casi 8 meses de suspensión. Desde finales de febrero hasta el principio de noviembre estuvo suspendido por la falta de la interventoría. Y en porcentaje de obra civil, que es como la fase que aún no hemos terminado, está más o menos, uno diría que un 90%, pero bueno, un poquito menos, un poquito más, falta un poquito de la obra civil. Sin embargo, esta es una situación que se produce producto de la suspensión del contrato. Al quedarse suspendido el contrato, pues las estructuras quedan al sol y al agua, y pues esas estructuras se inundaron. Lamentablemente esta estructura, que es la estación de bombeo de aguas residuales, que es una estructura muy importante para la operación, por la que impulsa el agua que se toma del colector ferrocarril y se lleva hacia el proceso de tratamiento. Esa estructura está inundada, no la han podido desaguar porque la estructura tiene problemas de colapso si se desagua de manera rápida. Es decir, el trabajo que se hizo ahí se hizo en condiciones complejas, y pues al permitir que se inundara, pues ahí perdimos un tiempito y vamos a perder otro tiempito más, y tiene sus implicaciones. Entonces, esa foto es un poco
el resumen que diría uno de las preocupaciones que teníamos sobre el estado del proyecto, y era que iba a pasar en esos 8 meses de suspensión, y pues obviamente ya sabemos que pasó de todo un poquito. Bien, precisamente entonces uno debe entender que el hecho de que esté inundada en términos, en cierto modo, entre comillas, es favorable para esa obra que se mantenga inundada porque si no, colapsa. Sí, o sea, por un análisis que hacen ellos entre interventoría y el mismo proyecto, pues evidencian que desaguar esa estructura es crítico, y pues tienen que hacer tienen que hacer una intervención más allá de sacar el agua, sino un tema de estabilización al mismo tiempo que se retira el agua. Entonces, pues eso va a implicar unas actividades, no sabemos qué, eh, cuánto tiempo implicará, qué demora general en el programa. Esa estructura siempre fue crítica en su momento. Ellos tuvieron varias dificultades, tuvieron que cambiarla de sitio, moverla, en fin. Entonces, pues genera preocupación la situación, porque pues al final todas estas situaciones, Daniel, se traducen en recursos, ¿no? Recursos que al final se traducen en nuestros impuestos, que cada día se van esfumados en proyectos de este tipo que no solucionan los problemas de la ciudad, y pues los proyectos siguen ahí, andando supuestamente. Bien, precisamente una de las observaciones, tengo entendido, esa es la interventoría, dice, se mantiene como riesgo ambiental crítico la eventual socavación o inestabilidad estructural en la EBAR en caso de retiro total del agua sin medida de estabilización simultánea. La decisión de conservar temporalmente el nivel del agua constituye una medida preventiva técnicamente razonable hasta tanto se reactive el frente constructivo correspondiente. Pregunto, ¿cuándo se puede reactivar ese frente constructivo? ¿Cuándo reiniciaría esa obra? No lo sabemos, Daniel, esa es una de las tantas preocupaciones. Lo que descubrimos es que efectivamente el proyecto está suspendido porque no tiene interventoría. Sin embargo, la interventoría queda seleccionada a finales de octubre y se presenta con acta de inicio en noviembre. Sin embargo, 5 meses después no hay actividades constructivas, son solamente verificaciones, eh, revisiones de planos y una cantidad de cosas que efectivamente hay que hacer, pero que en 5 meses no se ha movido un metro cúbico, no se ha construido nada. Esa es una de las grandes preocupaciones que nos dejó la reunión. Y la interventoría obviamente pues está prestando unos servicios, está cobrando, ¿no? Entonces tenemos 5 meses de proyecto reanudado, pero no hay obra constructiva. Volvemos como un escenario muy parecido con las otras interventorías, Daniel, es que las interventorías seguían facturando y el proyecto suspendido. Recordemos que esta es la tercera interventoría que tiene este proyecto, ya lleva dos. Y todas dos, digámoslo así, se han ido con el dinerito de los barranqueños, no se han ido sin dinero, se han ido cobrando lo que han hecho, y pues preocupa, Daniel, preocupa el panorama, porque pues 3 interventorías en un proyecto que lleva 6 años en obra constructiva, digámoslo así. Raúl, venga, pero a mí me preocupa más. Es decir, contratan una interventoría a sabiendas que la obra estaba suspendida, la obra continúa suspendida. Alguien me había dicho, creo que la concejal Tania Mogollón, que la interventoría estaba suspendida. No, la interventoría está cobrando. Sí, claro, la interventoría llegó a ser un proceso que es entendible, y es un tema como de empalme, ¿no? Como entender lo que había, pero sin embargo, al mismo tiempo que empalme se debían empezar a hacer actividades de construcción, y sin embargo eso no ha pasado. La interventoría está haciendo unos ejercicios de revisión de planos y unas cosas efectivamente necesarias, pero al mismo tiempo no hay construcción. Entonces, preocupa porque pues van 5 meses, y si se suman esos 5 meses a los 8 de suspensión, diríamos que el proyecto ya realmente tiene casi un año sin moverse un ladrillo. Caramba. Vea, otra observación dice acá, inspección de equipos. Se realizó la inspección preliminar de equipos electromecánicos, identificando 41 equipos críticos, especialmente bombas y motores sumergidos que requieren diagnóstico especializado de proveedores. Grave. Preocupante. Una pregunta sobre ese tema indagamos, no hubo respuesta por parte de Aguas, fue una respuesta bastante evasiva.
haciendo la salvedad, Daniel, que en esta reunión es algo peculiar, ¿no? El contratista nunca habla, pareciera que no tuviera contrato. Quien realmente toma la vocería es Aguas de Barranca Bermeja a través de sus funcionarios y a través de la supervisora de ese contrato. Cuando le indagamos por esos equipos no hubo respuesta, que nos iban a decir que era un tema muy técnico, pero pues uno no necesita tener un máster en mantenimiento de equipos para leer que ese párrafo dice en pocas palabras, habían equipos instalados en obra, se mojaron, se inundaron, estuvieron sometidos a condiciones no controladas, digámoslo así, aunque sean equipos diseñados para mojarse o no necesariamente implica que estén a la intemperie o ahí tirados, y pues ahora esos equipos requieren diagnóstico de proveedores, porque es que yo no puedo coger, Daniel, y traer cualquier mecánico que abra un motor de esos. Muchos motores o esos equipos bombas son comprados a un proveedor específico que tiene una licencia, que tiene unos permisos para vender esos equipos, y obviamente eso le da las garantías a ellos. Entonces ahora implica mirar cómo se hace con esos proveedores. El tema es que tú sabes que hay deudas a proveedores, ¿no? Hay una grandiosa cantidad de deudas a proveedores, y entre esos hay deudas a proveedores de esa bomba. Entonces, como les decíamos nosotros en la reunión, la ola de nieve sigue avanzando, ellos siguen diciendo que la van a atajar, pero esto sigue aumentando, Daniel. Esto ya son más proveedores, ya son bombas dañadas, ya es estructuras dañadas, y la realidad es que el contrato no arranca, Daniel, porque el contratista no tiene un peso. Ya, esa es la realidad. Nunca tuvieron la capacidad financiera para asumir el reto, y menos lo van a tener ahora que tienen más de 20 embargos ejecutivos, le deben a Raimundo y todo el mundo. Entonces es muy complejo que el proyecto arranque. La suspensión, digámoslo, Daniel, los 8 meses de suspensión fue el último zarpazo final para que el proyecto muriera. Hay que entender lo siguiente: el proyecto desde hace rato viene trabajando mal. O sea, desde que empezó el consorcio llegó, el nuevo consorcio, el SIS, desde el 2023. ¿Por qué? Porque ahí ya había una serie de deudas a proveedores por más de 15.000 millones de pesos. Este contratista entró y supuestamente asumió deudas. Entonces empezó a pagar deudas y a facturar. Y lo que facturaba tenía que sacar una parte, ojo, para pagar esas deudas, y al mismo tiempo recordemos que hay un anticipo de 30.000 millones que se amortiza la factura. Entonces, cuando usted cobra, digamos, 1.000 pesos valor, usted no recibe los 1.000, usted recibe menos lo del anticipo, menos los embargos, porque están embargados. Entonces, ellos vienen en una situación precaria. Si facturan 1.000 pesos, póngale que reciban 600 después de embargo, después, al momento de suspenderse el contrato, 8 meses sin factura. ¿Qué crees que pasó, Daniel? Pues no se pueden cumplir las obligaciones, los embargos se incumplen, y está en un escenario donde no tienen cómo arrancar. ¿Y cuál es la última manifestación que hace el consorcio? Necesito un pago anticipado de 20.000 millones de pesos para poder arrancar el proyecto. Hágame el favor. O sea, Bien, ahora ya, tenemos que pagarle plata por adelantado. a propósito, miren lo que escribe el ingeniero Sergio Amarí Fernández. Él fue el gerente de Aguas de Barranca Bermeja, incluso él fue el que prácticamente estuvo en el proceso de la licitación que se realizó allí. Dice: no se entiende cómo se sigue sosteniendo un contrato a un consorcio que tiene uno de sus socios, la mexicana FIPASA, cuestionado por retrasos de obras en la Petar de Manizales Caldas, que obligó a la terminación del contrato y que hoy se encuentra en líos en un tribunal internacional en Barranca Bermeja. Repitieron el mismo patrón con la construcción de la Petar. No se hicieron dentro de los tiempos establecidos en el contrato, dejaron vencer la interventoría que era por tiempo, por falta de ejecución de obra, cambiaron sin justificación técnica e hidrológica el sitio de vertimiento del emisario final del río Magdalena, que tenía aprobado permisos ambientales desde el 2013 en contra de conceptos de la misma CAS y de los profesionales de la misma empresa, que sustentaron la no viabilidad de descargar al caño la mina y luego al humedal total, y hoy no se tiene certeza dónde van a verter esas aguas tratadas sin algún día funciona la Petar o el reuso de las mismas.
Ahí prácticamente, en resumidas cuentas, está hablando de la situación de la PETAR, pero también nos llama poderosamente la atención la situación de FIPASA, e igualmente que se definió siempre lo del emisario final. El emisario final sigue estando modificado, según la modificación que hizo Aguas de Barrancarmeja en cabeza del exgerente Carlos Vázquez en 2024, sigue siendo al caño las minas y sigue siendo un caudal de 10 litros por segundo, indicando que el caudal restante, que en la primera fase es de más o menos 190 litros por segundo, debe ser reusado. Ese acto administrativo está en firme, no se presentó ningún recurso contra el acto administrativo intentando modificarlo o que cumpliera con las necesidades del proyecto, y en este momento es el permiso que tienen. Cuando se les indaga sobre el permiso, pues la respuesta es que lo pueden manejar, que lo pueden modificar, pero pues realmente son respuestas bastante preocupantes, porque pues quienes más o menos entendemos algo de derecho administrativo sabemos que el permiso ya está. Esa modificación no va a ser así de fácil como ellos creen, y si se hace, pues nos va a costar otra vez más dinero, que es uno de los puntos sensibles cada vez que uno habla de este proyecto y cada vez que plantea solución. Y es que cualquiera de las soluciones que se plantea termina siendo más dinero, Daniel. Es un proyecto que está tasado en 179 mil millones de pesos, y que si tú me preguntas, eso no va a alcanzar. No va a alcanzar porque hay platas enredadas. Esos temas del emisario final van a requerir redefiniciones. No sabemos ahora cuánto nos va a costar todos estos equipos dañados. En fin, esto para nosotros el panorama es el peor posible. Como veeduría, se los hicimos saber al señor alcalde, a la gerente de Aguas de Barrancarmeja. Mire, el panorama es tan crítico que FIPASA debe impuestos a la DIAN en Bogotá, y la firma S&S Ingenieros, perdón, y el consorcio PETAR, conformado por FIPASA y S&S Ingenieros, le debe impuestos a la DIAN. Le deben a todo el mundo. ¿A quién no le deben? Casi que la pregunta, Daniel, es, hey, venga, ¿ustedes a quién no le deben plata? Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, una de las preguntas que pasamos inadvertido cada vez que hablamos de la PETAR, hay deudas a proveedores, ay, sí, nadie nos responde por qué existen esas deudas. Daniel, es que hay que entender algo. El proyecto se diseñó bajo la modalidad de Open Book. El contratista, lo que hacía, yo se lo pagaba. Si se supone que él ya hacía la obra, él ya la había pagado. Es decir, cuando el contratista me entrega el avance de obra del tal porcentaje, él ya le pagó a sus subcontratistas. Y él me viene a cobrar a mí y yo le pago. Entonces, si tú revisas todo el tema con proveedores, la gran conclusión es, venga, la platita se perdió en algún punto, porque Aguas no ha hecho sino desembolsar los pagos a tiempo, y el contratista no ha hecho sino presentar unos avances de obra. Sin embargo, las deudas de proveedores son 16 mil millones de pesos. En algún lado se quedó la plata de esos proveedores, algunos barranqueños. Y sin embargo, hoy es como que no, otro anticipo más, y colabórenos los proveedores, levántenos los embargos. O sea, yo salí de esa reunión preocupadísimo, no solamente por cómo va el proyecto, sino como por la forma en que los actores que lo dirigen lo conciben. Porque pareciera que fuera como el proyecto ese de la casa de uno, que uno está ahí como apurado improvisando. Entonces, ay, señor de la ferretería, no me cobre la factura, señor del cemento, venga, son proveedores, Daniel. Son proveedores que si han tenido que recurrir a embargos y acciones legales es porque ya llevan lo que escuché en esa reunión, proveedores de facturas del 2024. Imagínense qué empresario puede sobrevivir casi más de un año y medio esperando que le paguen una factura y ponerle abogado. Entonces ahora y dicen al final de la reunión, señores proveedores, colabórenos, denos una esperita, no nos cobren. Yo realmente no tengo la cara como debería para decirle a un proveedor, no cobre, no ejecute. Me parece un absurdo, Daniel. Entiendo que el proyecto es importante para la ciudad, pero no puede ser que pasemos por encima de derechos laborales, de derechos económicos, por un proyecto, porque hay que sacarlo como sea, porque es que este es el momento en que está el proyecto. Hay que sacarlo como sea, porque esa es la nueva narrativa. Si no nos da los 20 millones de pesos, esto se colapsa, esto se siniestra, esto se acaba. Y yo digo, pues acabémoslo, Daniel, porque si llevamos tantos años y no avanzamos, pues
como dicen en Medellín, paremos y ajustemos las cargas. Y cuando estén ajustadas las cargas, volvemos a empezar. ¿Qué eso nos va a costar como ciudad? Es lo más probable. Pero la pregunta es cuánto nos está costando avanzar como estamos avanzando. A hormiguitas, dejando deudas a proveedores, y que ya mañana, y que el otro año termino, y que la fecha. O sea, y lo más triste es ver que aliados del convenio macro, que es el que soporta este proyecto, que son Ecopetrol, mudo totalmente. Ni siquiera asistió a la reunión. No obstante, la alcaldía lo convocó. Lamentablemente no fueron vinculados a la tutela o se vincularon mediante una respuesta jurídica de esas que ellos normalmente utilizan. Eso no es mi proyecto, que es peculiar, Daniel, y hay que decírselo a toda Barranca. Ecopetrol le miente a la ciudad constantemente, porque cuando uno lo cuestiona por proyectos como este, Petar, Vía Yuma, no, eso no es mío, eso es una inversión social. Pero usted revisa, Daniel, los informes de cumplimiento ambiental de la refinería y a la gente, a la autoridad ambiental le muestran esos proyectos como parte de su inversión social. Entonces, ¿cómo así? Es su inversión social, pero yo no me hago responsable de lo que pasa. Yo entrego un dinero y son los culpables. Y la empresa más grande de ingeniería que hay en Barranca, digámoslo así, no se da cuenta de todo lo que pasa. No, o sea, lo más triste, Daniel, y lo digo abiertamente y quisiera poder decírselo al gerente de la refinería, mientras ellos fueron capaces de hacer su petar industrial en menos de 5 años, 6 años, las de la ciudad, perdóname la expresión, les importa un carajo. Les importa un carajo. Raúl, están pidiendo 20.000 millones de pesos. Para reiniciar. ¿Será que para reiniciar ahora más de lo que ha dado? Ecopetrol ha sido claro en actas, en otros líderes, inclusive ayer que estaba revisando documentación, Daniel, para las denuncias que vamos a radicar como debería, hay otros sitios donde Ecopetrol dice y compromete, señora alcaldía, si hace más falta plata, usted la pone. Ecopetrol no les va a dar un peso más. Mire, para Ecopetrol el proyecto se volvió una carga compleja. ¿Por qué? El proyecto en este momento financiado por Ecopetrol es en más de un 50%, perdón, más o menos 70.000, 80 millones de pesos. Cuando Ecopetrol le hace auditoría o revisión, la Contraloría le pregunta cada año, oiga, usted tiene 80.000 millones de pesos en una petar, muéstremela. No hay petar. Y ellos quedan, no hay petar. Entonces, para ellos se volvió un problema y ellos no van a poner más plata. Llevan años esperando una petar. Y vuelvo, por eso hago la comparación, Daniel. La petar industrial de refinería, que es más compleja, que es más difícil, que era un reto tecnológico, la sacaron en 5 años, en medio de pandemia. Y esta petar, que deberíamos haberla resuelto en 48 meses, que es el estado, es el tiempo del contrato, 48 meses son, ¿qué, Daniel? Son 4 años. En 4 años es mucho más fácil. No pasa nada. Pareciera que hubiera vuelvo y digo, un desdén. Allá miren a ver qué hacen con su petar. Pero eso es plata de Ecopetrol. Y a Ecopetrol nosotros como debería le vamos a pedir que se pronuncie. Es que, Daniel, las advertencias sobre lo que iba a pasar aquí no son de hoy. Mire, hay informes del 2018 y 19 advertidos por el mismo Ecopetrol. La revisión de la ingeniería que hizo Worley Parsons, que advertía que todo esto iba a pasar, que el proyecto tenía dificultades, que la ingeniería estaba por terminar, que mire, y todo terminó pasando. Es que esto no es un problema como la gente cree, que nosotros nos queremos sentir llenos de ego porque tuvimos la razón. Es que lo más lamentable es que hoy yo tengo que decir, tuvimos la razón. Mire, lo de los equipos, Daniel, se lo empezamos a decir hace 3 años. Yo tuve la oportunidad por mi vida laboral de trabajar en un contrato en refinería de Cartagena para preservación de equipos de la refinería vieja. Yo entiendo que es preservación de equipos. Hay equipos que usted tiene que hacerle, eso no es guardarlo allá en un cajón, Daniel. Hay equipos que hay que hacerle unos seguimientos, unos controles. Desde un principio se les preguntó cómo van a hacer para preservar los equipos que van llegando a obra, los motores, los equipos, las tarjetas, cómo las van a preservar, garantizar que eso no se dañe. Y mire hoy lo que pasó, 41 bombas en estado crítico. Y se los preguntamos y nos entregaron un plan de 3 páginas. Y usted, yo porque no te compartí toda las fotos de la bodega donde almacenan los equipos, eso da tristeza.
Eso no parece una bodega de almacenamiento de un proyecto de 40 millones de dólares. Es que eso es lo que hay que decir. Cuando uno va al proyecto y recorre la obra, uno dice, oiga, aquí hay 40 millones de dólares. Digamos que no hay 40, vamos ejecutados 100.000 millones, o sea que vamos más o menos ejecutados unos 25 millones de dólares. Uno dice, aquí hay 25 millones de dólares, a uno le cuesta verlo, Daniel. Yo sé que hay mucha obra enterrada y hay mucha obra civil, pero realmente son más dudas lo que le queda a uno de que el proyecto sea capaz de terminarlo. Aunado que el anticipo es plata para que ellos puedan rearrancar y empezar a facturar. ¿Sí me entiende? O sea, es como cuando usted contrata a Daniel a alguien para que le pinte su casa, usted acuerda un precio con la persona, le da un anticipo y luego un año la persona se comió lo del anticipo, no ha terminado la obra y le dice, deme otro anticipo más. ¿Usted le daría más dinero? Claro Yo que creo que no. por sentido común nadie le daría más dinero a un contratista y hay que decirlo así, el consorcio no ha cumplido, Daniel. Es que esto no es un problema de ver las cosas hay que salvar, ¿no? Es que y estamos en un momento donde hay que decidir si continuamos así, arrastrando todo esto, o si listramos el contrato, Daniel, y paramos esto y hacemos una mirada distinta. Y qué pena tener que decírselo al señor alcalde, la posición de la alcaldía debe ser distinta. No puede ser que un proyecto de la envergadura de la PECAR, la alcaldía lo mire como, estamos hablando del proyecto, del principal proyecto de saneamiento básico de la ciudad, el proyecto más costoso que tiene la ciudad. No hay ningún otro proyecto en presupuesto que tenga más plata de nosotros, tiene casi 70.000 millones de pesos. Y la acción de tutela te lo dice todo, Daniel. Tuve que esperar 6 meses para que la alcaldía atendiera una solicitud. Entonces, que el señor alcalde no me diga que él está preocupado y que la tiene clara, porque no parece que la tuviera clara ni que estuviera tan preocupado. A tal punto, Daniel, que la suspensión de esa interventoría, hay que también decirlo, es responsabilidad de Aguas de Barrancabermeja. Eso se veía venir desde el 2024, Daniel. Yo te puedo mostrar actas donde la misma Contraloría le advertía, por favor, garanticen los recursos de continuidad de esa interventoría o de contratar una nueva. Cualquiera de los dos escenarios, pero eso lo último que había que permitir es que el contrato se quedara 8 meses parado. Y sin embargo, la pésima gestión de la gerente de Aguas de Barrancabermeja y de la secretaria de Infraestructura y el alcalde dejaron ese proyecto, lo terminaron. Si usted me pregunta, lo terminaron de matar. Esos 8 meses de suspensión implicó incumplimiento de una serie de obligaciones del consorcio con proveedores que los tienen en un escenario, no hay para dónde echar. No, o sea, ellos dicen que sí, que es posible, que veamos el lado positivo, pero uno cuando ve, lo que ve es un desbalance y uno lo que ve es que podemos estar entregándole otros 20.000 millones de pesos para que se diluyan en pagos a deudas a proveedores. Porque Yo creo que solamente allí, sí, yo creo que allí lo que habría que hacer es que la Secretaría de Agricultura coloque, mientras tanto, un criadero de cachamas ¿cómo es?, de tilapia, como para fomentar allí los pequeños procesos productivos y no se, y por lo menos se deje la sensación de que la pérdida fue peor. digamos que hay que ser concretos con algo. Las estructuras no están perdidas, Daniel. Las estructuras están ahí. Lo que pasa es que llevamos 5 meses nuevamente parados. O sea, es que uno tuviera fe del proyecto si les dijera, mira, aquí estamos haciendo esto, moviendo esto, hemos hecho esto, pero 5 meses después no hay, mire, para la muestra un botón, las pólizas debían haber sido modificadas a partir de la modificación de los tiempos, ¿no? Como duró 8 meses suspendido, pues se corren las pólizas. Duraron sin pólizas desde que el contrato de interventoría inició, que fue el 5 de noviembre, hasta el 27 de febrero. O sea, noviembre, diciembre, enero y febrero nunca tuvieron pólizas actualizadas. Ese es el escenario de este proyecto. Y todos se quieren tapar con la sábana cortica, porque la sábana está cortica, entonces todos jalan por un lado, agua jala por un lado, y proceso jala por un lado. No les da, mire, no les da, Daniel. El proyecto es insostenible. Está en el peor estado y hay que tomar decisiones duras, claro, son difíciles. Puede que parar el proyecto implique un estancamiento de 2 años,
pero yo sí prefiero parar a revisar las cargas ahora que terminar un proyecto así como va terminado, porque usted sabe que cuando usted hace una casa por pedacitos, como por ratos, eso después no queda tan bien. Y podemos encontrarnos con otro escenario que nadie ha dicho y que yo no voy a tirármelas de profeta, pero está ahí de riesgo. Y es que cuando vayamos a aprender esa vaina, eso ni sirve, Daniel. Eso medio trate ahí un par de metros cúbicos de agua y ahí les dejé su petar. Porque es que una cosa es la instalación, el funcionamiento, todo eso implica un tema complejo, pero después hay que prenderla y ella tiene que lograr un porcentaje de remoción de contaminación. Y la realidad, mira, no lo digo yo, puedes revisarlo, Daniel. La gran mayoría de proyectos de petar en Colombia no logran cumplir la meta de remoción de contaminación. ¿Qué quiere decir eso? Que si la planta decía que iba a remover el 90%, remueve el 70%, el 80%, y después hay que hacerle ajustes, porque eso es como una receta, eso es como una cocina de receta de aguas residuales. Y si usted en algún momento comete errores en la construcción, pues la receta no se va a poder cocinar igual, digámoslo así, y eso no va a funcionar bien. Todos esos riesgos ni siquiera esos son riesgos a futuro, porque estamos tan crudos que estamos acá. Entonces uno dice, es el momento de parar para revisar las cargas, Daniel. O sea, qué más queremos que llevamos un año de contrato constructivo suspendido? Porque realmente ya llevamos un año. Si sumamos los 8 meses más los 4 meses de ahora, no le contemos el primer mes. Digamos que el primer mes en que la interventoría reinició, se gasta uno haciendo papeleo y pólizas. Van 12 meses y no hay movimiento de obra civil, no hay construcción. Y entonces deme 20.000 millones de pesos que yo sí voy a arrancar, que yo ya sí voy a arrancar ya. Y no ojo que los 20.000 nos tienen que devolver vía amortización. Entonces mira lo que ha terminado pasando con esa factura. Factura 1.000, hay que quitarlo del anticipo viejo, hay que quitarlo de los embargos y hay que quitarlo del no anticipo. Uno como opera así, Daniel, y lo más chistoso es escuchar al contratista decir, ay, es que nosotros llegamos aquí y nos encontramos con esto. No, ustedes llegaron aquí sabiendo dónde se metían, y se lo repetimos muy cariñosamente y muy cordialmente, Daniel. A estas alturas del partido, los señores del CNIC no pueden venir a decir, es que yo llegué aquí de buena fe y no sabía. No, usted sabía que vino acá. El que se metía ahí sabía, Daniel, que habían deudas a proveedores, que habían deudas con trabajadores, que habían problemas. Aquí nada está oculto. Uno no puede salir a decir, es que yo he hecho lo que he podido, es que no, usted se metió en esto y dijo que podía, no pudo. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, porque es complejo. Yo entiendo, mire, yo he hecho ese análisis y esta reflexión estos últimos días sobre decir, no, hagámosle. Sigamos, mire, nosotros duramos, Daniel, acompañando el proyecto casi 2023 y 2024 sin hacerle objeciones de ningún tipo, acompañando, escuchándoles, escuchando y preveyendo. 2025 nosotros suspendimos la veeduría porque pues no había contrato, no había nada que hacerle veeduría. Pero hoy que nos reiniciamos como veeduría, vemos que el panorama ya no se puede seguir hablando de venga, yo lo acompaño, venga, yo le ayudo. Es que son tantos los frentes, numerémoslo: proveedores, trabajadores, DIAM, permisos ambientales, está pendiente la línea eléctrica que no se ha hecho y que toca tirarla por los barrios que están ahí cerca. Una cantidad de temas que no son menores, Daniel, que requieren de un consorcio robusto, con dinero, con personal mínimo. Mire, es triste ir a una reunión de ese proyecto y el contratista no presenta ni una sola persona, perdón, nunca ha presentado el famoso director del proyecto, que es el gurú de las PETAN. Ese no sabemos quién es, porque mire, reportan 3 trabajadores, un topógrafo, un obrero y la señora representante legal. Eso es lo que reportan en los últimos 5 meses. Qué tristeza conocer toda esta situación alrededor de una obra que se proyectaba como la más ambiciosa y, entre otras cosas, era la ilusión de finalmente descontaminar los cuerpos de agua de Barrancabermeja y que todo haya en este momento resultado fallido. Gracias, Raúl, por concedernos este espacio de hablar de este tema de la PETAN San Silvestre.
Gracias, Daniel, por abrir tus micrófonos para transmitir esta preocupación a la comunidad y pues esperemos, estamos expectantes. Esa solicitud de anticipo está sobre la mesa, se hizo por parte del consorcio y está pendiente que los dueños de ese proyecto, digámoslo así, que son Aguas de Barrancabermeja, Alcaldía y Ecopetrol, se pronuncien a través de los procedimientos internos del convenio para ver si van a aprobar eso. Estamos en esta situación. Y el proyecto efectivamente seguirá parado hasta que eso no se apruebe. O sea, digamos que abril va corriendo ya sin obra constructiva. Desde otra óptica, hoy el tema pecar de una ilusión a una preocupación.